Hola, ¿cómo estamos hoy? Gracias por acompañarme y gracias por estar conectados, ¿no? Mi nombre es Judith Mendoza y soy una maestra de enseñanzas bíblicas. También soy una ministra ordenada. Entonces hoy quisiera hablar y continuar hablando acerca de la vida y ministerio de Jesucristo. ¿Cómo nos aplica hoy día? Porque aplica lo mismo. Tiene el mismo propósito. Hoy vamos a aprender acerca de ya cuando Jesucristo y Juan, si nos acordamos de Juan nació fue concebido 6 meses antes de que Jesucristo fuera concebido. Sabemos que eran familia porque María era familiar, ¿no?, de Elizabeth. Y bueno, ¿qué pasa ahora? Entonces vamos a ver lo que nos dice la Biblia y voy a leer de Lucas o de Juan primero, el libro de Juan. Y es el tiempo, ¿no? Para situarnos en qué tiempo era, es el año 29. Sabemos que, vamos a ver lo que se nos dice, 29 de nuestra era. O sea que hace ratos. Pero todavía aplica, el mensaje todavía aplica lo mismo y va a continuar aplicando porque la palabra de Dios es por siempre y para siempre. Entonces, en Juan, capítulo 1, algo también que tener en mente acerca de Juan escribió el libro de Apocalipsis primero. Es por eso que cuando leemos las buenas nuevas de acuerdo de Juan, entendemos o vemos diferente a cómo él escribe. Entonces, vamos a ver lo que dice en Juan 1, 6 al 8. Y dice: vino un hombre enviado como representante de Dios, se llamaba Juan. Este hombre vino como testigo para dar testimonio acerca de la luz. ¿Qué luz? Acordémonos que estamos viendo la palabra de Dios. Entonces esto se refiere a las cosas espirituales. Usualmente la luz la usamos para ver mejor. La palabra de Dios también, en lo que respecta a las cosas espirituales, a los asuntos espirituales. Entonces dice, para dar testimonio acerca de la luz, para que gracias a él personas de todo tipo creyeran. Juan no era aquella luz, sino que vino a dar testimonio acerca de aquella luz. Y el 15 nos dice, Juan capítulo 1 versículo 15 dice: Juan dio testimonio acerca de él, exclamó: este es aquel del que dije, el que viene detrás de mí se me ha adelantado porque existía antes que yo. Claro que Juan tiene entendimiento y conocimiento de que Jesucristo, su vida fue puesta adentro del vientre de María para que pudiera nacer como un bebé humano. Entonces el 16 dice: porque todos nosotros recibimos de su plenitud, sí, bondad inmerecida sobre bondad inmerecida, porque la ley fue entregada por medio de Moisés, pero
la bondad inmerecida y la verdad llegaron a existir por medio de Jesucristo. Y continúa, a Dios ningún ser humano lo ha visto jamás. El Dios unigénito que está junto al Padre es el que nos ha explicado cómo es Él. Si usted se fija aquí, Juan está usando la palabra el Dios unigénito. Sabemos que Jesucristo, y está hablando acerca de Jesucristo. Pero la palabra, cuando buscamos el lenguaje, porque tenemos que tener en cuenta de que estamos leyendo, pero también queremos, con nuestro entendimiento del lenguaje, queremos razonar de parte de lo que el lenguaje es, para poder entender cómo usar las palabras. Sabemos que aquí se usa el título de Dios. La palabra Dios es un título, no un nombre. Dios con letra minúscula se refiere a cualquier persona que tenga poder. Cuando la palabra Dios es con la D mayúscula, siempre se refiere al Dios, Jehová Dios, el Altísimo. Pero, y voy a ver lo que dice el diccionario, ¿no? Bueno, aquí he encontrado, ¿no? En Google, claro, ponerle un poquito menos. Y entonces ahí dice que Dios, la palabra Dios, es alguien que tiene poder, ¿no? Se puede también usar como Elohim, que es una palabra hebrea que significa estar en medio de los dioses o alguien que juzga en medio de los dioses. Pero eso no es lo que estaba buscando. Ok, Dios se escribe con mayúscula cuando se refiere al Dios propio como Yahvé, Yahweh o Jehová. Entonces Dios en minúscula es usado o refiriéndose a alguien que tiene poder. A Satanás se le considera un Dios porque tiene poder. Las personas en el pasado se han considerado, algunas de ellas, dioses, porque tienen poder. El poder que el dinero les puede dar, la fama y el rango que tengan, ¿no? Todo eso da poder, y entonces hay personas que se han considerado, por ejemplo, los faraones en el tiempo de los egipcios, en el tiempo pasado, no sé si ahora también, pero ellos se consideraban como dioses. Entonces, ahí sigo leyendo, ¿no? A Dios ningún ser humano lo ha visto jamás. Ahí va con mayúscula, porque a Dios ningún ser humano lo ha visto jamás. Entonces dice el Dios unigénito, el único que se menciona que es unigénito es Jesucristo, es el que está junto al Padre, es el que nos ha explicado cómo es Él. Y si vemos en Génesis, por eso es que se dice en Génesis 1:26. Génesis 1:26, Dios dice, Jehová, Dios, dijo, hagamos. ¿Se ha fijado en eso? Él dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen. ¿Con quién hablaba? Era con Jesucristo, el unigénito. Entonces dice ahí el 19, Juan 1:19, porque estamos hablando acerca de que Juan,
Ahora comienza el ministerio porque Dios lo ha enviado a que comience a predicar y a bautizar a las personas y a decirles que se tienen que arrepentir y dedicar sus vidas a Dios. Entonces el 19 dice, este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos le enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Él no se negó a contestar, sino que admitió, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Él les contestó, no lo soy. ¿Eres el profeta? Y contestó, no. Así que le dijeron, dinos, ¿quién eres? Para que les llevemos una respuesta a los que nos enviaron. ¿Tú qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz de alguien que grita en el desierto, hagan que el camino de Jehová quede recto, tal como dijo el profeta Isaías. Ahora bien, aquellos enviados venían de parte de los fariseos y le preguntaron, si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, entonces, ¿por qué bautizas? Juan les contestó, yo bautizo en agua. Hay alguien entre ustedes al que no conocen. Es el que viene detrás de mí y yo ni siquiera merezco desatarle las correas de las sandalias. Estas cosas pasaron en Betania, del otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces vemos ahí que esto comienza, ¿no? Es en la primavera del año 29 de nuestra era y habían pasado ya 17 años desde que Jesús estuvo en el templo. Si nos acordamos, ¿no? Eso fue la última cosa que hablé, que él estaba hablando ahí, haciéndole pregunta a los maestros. Sus padres fueron a buscarlo y Jesucristo dijo, ¿por qué me buscaban? Estaba en la casa de mi padre. Pero vemos que ya después de ahí la Biblia no habla acerca de Jesucristo hasta este entonces, que habla acerca que ya se va a cumplir el tiempo, que también está en los libros de Daniel, Jeremías, Isaías. Todos esos profetas habían ya publicado por medio de la palabra de Jehová que se había hecho profecía, o sea, historia contada de antemano. Entonces se estaba cumpliendo ya. Vemos que en este tiempo también las personas estaban esperando al Mesías que llegara. Pero vemos que es Juan el que empieza a abrir el camino, ¿no? A preparar a las personas que se arrepientan porque el reino de Dios se ha acercado y a bautizarse. Esos son mandatos de Dios. Juan no tiene nada de su propia iniciativa. Entonces, vemos que qué más se nos dice ahí de Juan. Vamos a ver en Lucas 3, capítulo 3, del 1, comenzando desde el 1. Lucas 3, comenzando desde el 1. Y dice ahí, aquí se nos da el tiempo en que estaban sucediendo estas cosas. Dice, en el año 15 del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes, gobernante del distrito de Galilea, su hermano Felipo, gobernante del distrito de la región de Iturea y de
la región de Iturea y la Triconitide, y Lisanías, gobernante del distrito de Albilene. En los días del sacerdote principal Anás y de Caifás, Juan, el hijo de Zacarías, recibió en el desierto un mensaje de Dios. Ahí se nos dice nombres de personas que existen en la historia, que hay evidencia que existen esas personas en la historia, o sea que esto es un récord verídico que se puede comprobar que estos lugares existieron, que estas personas existieron, incluyendo a Juan, incluyendo a Jesucristo, e incluyendo a todas las demás personas que se mencionan en la Biblia. Vemos que el gobernador que se encontraba ahí se había ya dividido la región entre 4 gobernantes. El gobernante que estaba bajo la gobernación Herodes, el gobernante del distrito de Galilea, es el que mató, el que participó en que se matara a Juan y que después se mató también a Jesucristo. Entonces vemos que ahí se nos dice que en estos días, para que sepamos el tiempo, ¿no? El 29, que alcanza nuestra era, dice que Juan, el hijo de Zacarías, recibió en el desierto un mensaje de Dios. Este mensaje nos aplica ahora a nosotros también. Es la manera de la adoración a Dios estaba cambiando. Ya no iba a ser por medio de los animales y por medio de lo que se había requerido, porque Jesucristo es el único que iba a poder llenar la ley y todo iba a estar bajo Jesucristo. Y va a seguir bajo Jesucristo. Jesucristo es el que va a traer el día de juicio, el día de Armagedón, y después de Armagedón van a ser 1000 años en los que Jesucristo va a gobernar y va a deshacer todas las cosas que Satanás ha hecho. Entonces dice, de modo que él fue por toda la región del Jordán predicando el bautismo en señal de arrepentimiento para el perdón de pecados. Esto venía de Dios. Esto es todavía requerido. Cuando uno se dedica su vida a Dios, uno está dedicando su vida, está demostrando que uno se ha arrepentido, y por eso es que la persona se tiene que sumergir bajo el agua. Significa que uno está como dejando eso enterrado, lo malo que uno hace, las cosas que son contra Dios, y se levanta para tener una vida espiritual como la que Jesucristo tenía. Claro, siguiendo los pasos de Jesucristo. Entonces dice ahí, sucedió tal como está escrito en el libro del profeta Isaías. La voz de alguien grita en el desierto, preparen el camino de Jehová, hagan que los caminos de él queden rectos. Eso es lo que Jesucristo también está haciendo, hasta ahora también. Entonces el 5 nos dice, todo valle tiene que ser rellenado y toda montaña y colina tiene que ser allanada. Los caminos torcidos tienen que hacerse rectos y los caminos accidentados tienen que hacerse llanos. Todos verán la salvación de Dios por medio de Jesucristo. El nombre de Jesús significa Dios es salvación. Es un título de lo que Jesús iba a hacer y va a hacer y continúa haciendo. Entonces el 3, Lucas 3:7 continúa y dice, así que Juan empezó a decirles a las multitudes que venían a él que las bautizara. Ahora, llega aquí, ¿no? Y vemos aquí en el libro de Mateo, se nos dice mejor, porque aquí vemos que entre las multitudes se le aparecen los escribas y los fariseos.
que son supuestamente guías espirituales. Pero claro, son hipócritas, porque hacen nomás lo que ellos quieren hacer, desobediéndole a Jehová Dios. Entonces, ahí Juan les dice, crías de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que va a venir? Primero produzcan frutos que demuestren su arrepentimiento. No empiecen a decirse a sí mismos, nuestro padre es Abraham, porque les digo que Dios puede hacer que hasta de estas piedras surjan hijos para Abraham. Es más, el hacha ya está junto a la raíz de los árboles. Así que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban entonces, ¿qué tenemos que hacer? Él les respondía, el que tiene 2 prendas de vestir, que comparta con el que no tiene, y el que tiene algo de comer, que haga lo mismo. Hasta cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y le preguntaron, Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Él les contestó, no exijan más que el impuesto establecido, porque Mateo era uno de esos cobradores de impuestos. Y usualmente la gente no los quería porque cobraban mucho más de lo que en realidad el gobierno requería. O sea, que el gobierno requería los impuestos, así como los requieren hoy, porque eso se usa, ¿no? Para construir, para mejorar, y donde uno vive, en las comunidades. Pero en ese entonces también se hacía eso, ¿no? El gobierno romano sí hacía eso de colectar los impuestos, pero los cobradores de impuestos, como Mateo era un cobrador de impuestos, exigían muchísimo más, quizás lo que el gobierno pedía. Aparte de lo que el gobierno pedía, ellos cobraban su parte. O sea que no eran muy queridos. Entonces, el 14 dice, los soldados también le preguntaban, ¿qué tenemos que hacer? Él les contestaba, no acosen a nadie, ni acusen falsamente a nadie, más bien confórmense con lo que se les paga. Entonces dice que él les contestó, no exijan más a los cobradores de impuestos. A los soldados él les dijo que no acusen que no acusen ni acosen. Y también el 15, que no acosen ni acusen a nadie, ni acusen falsamente a nadie, más bien confórmense con lo que se les paga. El pueblo estaba a la perspectiva, el pueblo estaba a la expectativa, y todos se preguntaban si Juan sería el Cristo, porque estaban esperando el Mesías en ese entonces. Entonces el 16 dice, Juan aclaró el asunto diciéndoles a todos, yo por mi parte los bautizo en agua, pero viene el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera merezco desatarle las correas de las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar por completo su era y para recoger su trigo y guardarlo en su granero, pero la paja la quemará con un fuego que no se puede apagar. Vemos que cuando, y esto es lo que Lucas habla, pero también sabemos que en el libro de Apocalipsis se menciona a ciertas palabras también que se mencionan aquí, ¿no? Porque es lo que Jesucristo llega a cumplir. Entonces también vemos que se dice ahí que Jesucristo tiene más poder que Juan, claro, porque él proviene de, los dos fueron milagros de Dios, pero Jesucristo fue
puesta su vida, ¿no? Porque en el cielo él era un arcángel. Entonces, fue puesta su vida para él poder nacer como un ser humano. Porque Dios requería que de lo que se perdió, que fue Adán, que era perfecto, tenía que tener el mismo balance. Un hombre imperfecto no podía ser. Tenía que ser un hombre perfecto. Y la única forma fue de la manera que Jehová Dios se propuso hacerlo. Ahora vamos a ver qué nos dice Mateo en el capítulo 3, 1 al 12, en referencia a lo que estaba pasando. Y ahí se nos dice, miren, voy a enviar a mi mensajero y él despejará el camino delante de mí. Y de repente vendrá a su templo el Señor verdadero que ustedes buscan, y vendrá el mensajero del pacto que esperan con alegría. Miren, de seguro vendrá, dice Jehová de los ejércitos. Pero, ¿quién resistirá el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque él será como el fuego del refinador y como la lejía de los lavanderos, o el Clorox, como lo conocemos aquí, ¿no? Como por el nombre del producto. Dice, como la lejía de los lavanderos, y él se sentará como el que refina y purifica la plata, y purificará a los hijos de Leví, los refinará como al oro y como a la plata, y ellos serán para Jehová personas que presentarán una ofrenda con justicia, y la ofrenda de Judá y de Jerusalén y de Jerusalén de veras agradará a Jehová, como en los días de hace mucho tiempo. Y como estoy leyendo Malaquías, me acabo de dar cuenta, ok. Mateo está después de Malaquías, ok. Mateo 1 dice, pero si se dio cuenta, esa profecía tiene que ver con lo que Jesucristo iba a hacer por medio de la predicación y por medio de el bautismo, el que las personas se arrepintieran. Entonces, el 3:1 de Mateo dice, en aquellos días Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse, porque el reino de Dios de los cielos se ha acercado. De hecho, él es el de quien se dijo por medio del profeta Isaías, la voz de alguien grita en el desierto, preparen el camino de Jehová, hagan que los caminos de él queden rectos. Juan iba vestido con ropa de pelo de camello y llevaba un cinturón de cuero en la cintura. Se alimentaba de langostas o una especie de grillos o de saltamontes y miel silvestre. Y la gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán iba a verlo. Él los bautizaba en el río Jordán, y ellos confesaban sus pecados públicamente. Al ver venir a muchos fariseos y saduceos, que es lo mismo que nos dice Lucas, el médico, dice, al lugar del bautismo, Juan les dijo a estos muchos fariseos y saduceos, él les dijo, crías de víboras, quien les advirtió que huyeran de la ira que va a venir. Primero produzcan frutos que demuestren su arrepentimiento. No se les ocurra decirse a sí mismos, nuestro padre es Abraham, porque les digo que Dios puede hacer que hasta de estas piedras surjan hijos para Abraham. El hacha ya está junto a la raíz de los árboles, así que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Yo, por mi parte, los bautizo a ustedes con agua por su arrepentimiento,
pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera merezco quitarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. El 12 dice, tiene el aventador en la mano y limpiará por completo su era. Recogerá su trigo y lo guardará en el granero, pero la paja la quemará con un fuego que no se puede apagar. Entonces, si vemos ahí, ¿no? Se nos demuestra que Juan era un hombre que se interesaba por los asuntos espirituales, y era un hombre que vivía una vida simple. No tenía que hacerlo, pero sí lo hacía, ¿no? Y el mensaje era un mensaje que provenía de Dios. Aparte de eso, se nos dice en Mateo 3:5, dice ahí, y la gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán iban a verlo, porque querían aprender más. También sabemos que estaban esperando por el Mesías. Entonces, Juan los bautiza como señal de que se han arrepentido sinceramente de haber pecado contra el pacto de la ley de Dios. Claro que eso no les aplicaba a los fariseos y saduceos que se acercaron ahí. Él les llama una prole de víboras. Y sabemos que eso se explica también mejor cuando vamos a, por ejemplo, yo creo que está en Mateo 7, y voy a ver si está ahí. Sí, dice 7:15, dice, cuidado con los profetas falsos que se le acercan disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos voraces. Los reconocerán por sus frutos. Aquí se menciona otra vez esa palabra frutos y árboles. Y después voy a dar la referencia en el por qué. Y bueno, se va a explicar aquí también. Dice, nunca se recogen uvas de los espinos, ni higos de los cardos, ¿verdad? Igualmente, un árbol bueno da frutos buenos, pero un árbol podrido da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, y un árbol podrido no puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto bueno se corta y se echa al fuego. Así que esos hombres los reconocerán por sus frutos. Después dice que no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Solo entrarán los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En ese día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero entonces les diré, yo a ustedes nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan la ley. Es exactamente por esta razón por la cual Juan le dice a los escribas y fariseos, prole de víboras. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que Satanás, la serpiente original, es un causa problemas, es un mentiroso, orgulloso, viola las leyes de Dios, se opone al Dios verdadero. Y sabemos que nosotros también, los seres humanos, podemos hacer lo mismo. Nuestras acciones van a decir si estamos de parte de Dios, haciendo lo que le agrada a Dios, o si estamos en contra de Dios, oponiéndonos a Dios. Entonces habla aquí acerca de árboles. Los árboles, obviamente, los que dan fruto, ¿no?, se comparan a las personas que son espirituales y que producen
cosas buenas, porque son espirituales. O sea, que no mienten, no roban, no violan las leyes, no tratan de quebrantar las leyes, son obedientes y todo lo que es bueno. Le hacen el bien a otros. Entonces vemos esa misma referencia de árboles y de frutos. Es lo mismo que se nos explica en Génesis. Si vamos a Génesis, el libro de Génesis, vamos a ver de dónde viene eso. Aquí se nos dice, en el 1:28 de Génesis dice, además, Dios los bendijo y les dijo. O sea que bendijo su unión. El de Adán y Eva. Estaban casados. Dios les bendijo su unión. Eran un matrimonio. Entonces, además, Dios los bendijo y les dijo, tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella. Y tengan autoridad sobre los peces del mar y los animales voladores de los cielos y todos los seres vivos que se muevan en la tierra. Entonces vemos, ¿no?, que ahí se le menciona, se les da el consejo de lo que tienen que hacer los seres humanos. Entonces, siguiendo claro la dirección de que se les da la dirección para ellos poder seguir las normas, siguiendo las normas de Dios, siguiendo las leyes de Dios, los principios que Él da, ¿no?, y que se tenían que haber seguido. Entonces, es lo mismo, la misma aplicación, lo mismo que tiene que ver con nosotros ahora en nuestro tiempo. Entonces, vemos ahí también que se nos dice que ellos son árboles. Sabemos que los árboles tienen una función que promueve la vida, porque los árboles, por medio del proceso, ¿no?, de adquirir el oxígeno o dióxido carbono y transformarlo en oxígeno, el oxígeno que respiramos, sabemos que no podemos vivir sin ese oxígeno. Lo mismo es cuando comparamos la situación con nuestra vida espiritual. En realidad, si estamos alejados de Dios, no podemos vivir de la manera que debería ser vivir. Entonces, aquí se nos dice que estos árboles representan a guías espirituales. Pero estos guías espirituales en el tiempo de Jesucristo no estaban guiando a la gente, no estaban produciendo frutos, y se estaban comparando a un árbol podrido porque estaban desobediendo a Dios, y lo que era que surgía de ellos era podridumbre, porque no era la palabra de Dios. Entonces ahora en nuestro tiempo es lo mismo. Así como se encontraba la situación espiritual en el tiempo de Jesucristo, que a las personas se les estaba pidiendo hacer cosas, había muchas costumbres que no eran bíblicas, que se les estaba pidiendo que las hicieran como que hicieran cosas bíblicas, pero no eran, no surgían de Dios. Entonces es por eso que vemos ahí que Juan les dice prole de víboras. Vemos también que en la Biblia, en la referencia, voy a ver porque estaba viendo en Génesis, quiero ver en Génesis otra vez. Ok.
en Génesis, aquí 1:28, y estoy viendo la Biblia de inglés, no la de español. Génesis de la Santa Biblia, la quiero leer otra vez para ver también lo que se nos dice aquí, ¿no? Génesis 1:28, para hacer comparación de las dos. Entonces 1:28 nos dice aquí, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí, cuando menciona la palabra fructificad o de ser fructíferos, se refiere, y después también dice multiplicaos. No serían las dos cosas que diga Dios que se haga de la misma cosa, ¿no? Ser fructífero siempre se va a referir a estos, cuando se habla de parte de la Biblia, de parte de las Escrituras, explica acerca de los árboles, los compara con un ser humano que como un árbol produce algo para la vida. Y vemos que las buenas nuevas del reino, la predicación, la palabra de Dios, las leyes de Dios, todos son para nuestra protección, todo es para nuestro bien. Entonces, la persona espiritual debería de también ser fructífera, o se puede decir tener los frutos del Espíritu, y eso lo vamos a leer en Gálatas, para ver cómo se compara, ¿no? El ser una persona que demuestre frutos como un árbol. Entonces, aquí en el 5 de Gálatas dice: por otra parte, el fruto del Espíritu es amor, felicidad, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, apacibilidad, autocontrol. No hay ley en contra de esas cosas. O sea que no hay límite en cuanto a paciencia, en cuanto al amor, a la felicidad, a la paz, a la amabilidad, a la bondad, a la fe, al autocontrol. O sea, el control de nuestras acciones. No hay límite. Se refiere a los frutos, al fruto del Espíritu. Una persona que tiene el Espíritu de Dios, o el poder de Dios, que nos hace, que trabaja en uno, por medio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios trabaja en uno por medio del conocimiento de lo que la Biblia dice. Entonces, cuando se le habló a Adán y a Eva de ser fructíferos, se refería a hacer esto, en referencia a tener fruto espiritual, o a demostrar ser personas con amor, felicidad, paz, paciencia, amabilidad, bondad, autocontrol. Eso se requería de ellos y se requiere todavía de nosotros. O sea que cuando Jehová Dios les dijo que se multiplicaran y que fueran fructíferos, le estaba hablando de dos cosas diferentes. Fructíferos o demostrar ser personas espirituales, y demostrar este tipo de fruto que se adquiere por medio del conocimiento de lo que Dios nos enseña. Entonces, vemos que el poder, claro, viene de la palabra
el poder de Jehová Dios nos ayuda a poder entender lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que se nos dice aquí en la Biblia. Si buscamos en Hebreos 4:12, se nos dice: porque la palabra de Dios está viva y actúa con poder. Está más afilada que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta separar el alma del espíritu y las coyunturas del tuétano, y es capaz de revelar los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ninguna cosa creada está escondida de la vista de él, sino que todas las cosas están desnudas y totalmente expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. O sea, que aquí cuando habla y dice que todas las cosas están desnudas y totalmente expuestas, no está hablando de que Dios puede ver por medio de nuestra ropa y ver nuestras partes sexuales, nuestro cuerpo. No es de eso lo que la Biblia está hablando literalmente. Lo que está hablando ahí, porque se nos está demostrando, es que la palabra de Dios está viva y actúa con poder en uno cuando la leemos. El Espíritu Santo de Dios, la fuerza activa, mueve en uno, en nuestro ser, que es nuestro cerebro. Entonces vemos, ¿no?, que la palabra de Dios está viva y actúa con poder en nuestro ser, en uno, en lo que somos en nuestra mente, que actúa en nuestro corazón. Entonces, cuando dice ahí que ninguna cosa creada está escondida de Dios, que todas están desnudas y totalmente expuestas, quiere decir nuestras intenciones, que nosotros podemos esconder de otros humanos, pero no de Dios. Y son expuestas cuando leemos la Biblia y nos damos cuenta de que es así, que no podemos esconder de Dios nuestras intenciones. Quizás de otras personas sí podamos engañarlas, pero no a Dios. No podemos engañar a Dios. Entonces, el ser fructíferos en un punto espiritual tiene que ver en que nosotros estudiamos la Biblia. Y básicamente eso es el propósito de estudiar la Biblia con los testigos de Jehová. También cuando comparamos, ¿no?, porque estamos viendo el libro, lo que el libro de Revelación, de Apocalipsis dice, cuando comparamos, vemos que la organización de los testigos de Jehová no existe meramente solo porque los testigos de Jehová saben de la Biblia. No es por eso. Sabemos que en el tiempo de Juan, las personas tenían que reconocer que tenían que hacer cambios en sus vidas si era necesario. Juan preparaba el camino para que se aceptara a Jesucristo, para ayudar a las personas también a tener la actitud correcta de acuerdo a lo que dice Dios en la Biblia. También para que aceptaran al Mesías prometido, que llegaría a ser rey no solo de los judíos, sino que de toda la tierra habitada, como lo es ahora, porque Jesucristo ha estado reinando ya desde 1914, que ha sido ya el tiempo del fin. Comenzó en 1914. Entonces, vemos que el mensaje de Juan de arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado, tiene más sentido ahora, porque Jesucristo ya está gobernando desde el cielo, en medio de sus enemigos, como dice la Biblia. Y pronto será Jesucristo el que traiga el día de juicio.
Ok, bueno, entonces nos vemos más tarde. Pase buen día.